Hola, ¿qué tal? Espero que te encuentres bastante bien. En esta ocasión vamos a estar platicando acerca de la progresión número 2 de la unidad de aprendizaje de pensamiento matemático 1. Esta progresión nos dice que debemos de identificar la incertidumbre como consecuencia de la variabilidad y a través de simulaciones considerar la frecuencia con la que un evento aleatorio puede ocurrir, con la finalidad de tener más información sobre la probabilidad de que dicho evento suceda. Para que nosotros podamos explicar esto, les muestro aquí en pantalla la imagen de una máquina. Esta máquina la pueden encontrar en internet como el tablero de Galton. En realidad funciona de la siguiente forma. Es un tablero que está hecho o construido con clavos. Estos puntos que ustedes pueden observar aquí en pantalla son clavos. Y en la parte superior se comienzan a soltar pelotas. Voy a hacer dos experimentos. Primero es para explicarles a ustedes cómo funciona el tablero de Galton. Lo vamos a hacer primero con una pelota, después lo vamos a hacer con 10 y por último pues los vamos a hacer con muchas pelotas. Esto es sin nombrar aquí la posición de cada uno de estos tubos que van a estar recolectando obviamente las pelotas. Si nosotros nos preguntáramos en dónde sería más probable que cayeran estas pelotas, pues obviamente podríamos decir que estas pelotas van a caer directamente en el centro, aunque puede ser que caigan en los lados, pero en la parte del centro es más probable. Por otro lado, después vamos a hacer un experimento en donde, si ustedes observan, ya tenemos los espacios numerados desde el 0 hasta el 11. Quiere decir que si una pelota cae aquí, pues está cayendo en la posición número 0. Si una pelota cae aquí, quiere decir que está cayendo en la posición 11. Y así con cada uno de estos números que tenemos aquí para identificar las posiciones. Entonces vamos a checar cómo tenemos el experimento. Aquí tengo el simulador. El enlace lo voy a dejar en la descripción del video para que puedan acceder fácilmente a él, ya que la actividad que ustedes van a realizar pues la tienen que hacer utilizando este simulador. Voy a darle aquí en el botón de play para que suelte únicamente una pelota y, como bien les dije, las probabilidades de que caiga en los espacios centrales es bastante alta en comparación a la probabilidad de que caiga en los espacios que tenemos en los extremos derecho y también el izquierdo. Si nosotros aventamos 10 bolitas, observen cómo siguen cayendo nada más en la parte central, y si nosotros pues lanzamos un montón de pelotitas, vamos a observar cómo se cumple lo que yo les estoy haciendo, lo que yo les estoy diciendo y lo que ustedes también habían predicho anteriormente. Se lanzaron en total 100. Si ustedes observan, en la parte central tenemos la mayor cantidad de pelotas recolectadas. Ahora nos vamos a ir a esta otra parte que es el laboratorio. Vamos a seleccionar en donde dice bola y por último vamos a lanzar un montón de pelotas. Observen que ya tenemos las posiciones desde el 1 hasta el 11, como se los había mostrado en la pantalla anterior, y voy a comenzar a darle aquí en este botón de reproducir. Conforme vayan cayendo, va a ir aumentando el número n de bolitas. N significa el tamaño o el número de observaciones que nosotros vamos a tener. Más adelante lo vamos a ver. Nada más lo voy a hacer para 300, así que voy a tener el cuidado de no pasarme. Lo voy a pausar ahorita para ver. Son 160, vamos a esperar un poquito más. Vamos a pausarla. Tenemos 207, vamos a ver si no nos pasamos. Si nos pasamos, no importa. Lo importante es que sepamos cuánta estamos lanzando y pues ver la probabilidad de que caigan en cualquiera de esos espacios que nosotros definimos. Pero vamos a tratar de atinarle nada más al 300. Bueno, por ahí tenemos 280, vamos a abrirle un poco más y lo cerramos. 91, necesitamos 9, 3 únicamente, ahí van las 3, le atiné, listo, tenemos 300. Voy a capturar esta pantalla y la voy a llevar a la pizarra. En un experimento con resultados impredecibles, muchachos, cada opción posible recibe el nombre de evento simple, es decir, estas opciones que nosotros tenemos acá vienen a ser los eventos simples, cuya frecuencia será el número de veces que dicho evento es obtenido. Cuando nosotros estamos hablando de frecuencia, estamos hablando que son el número de ejecuciones o el número de repeticiones en las que nosotros vamos a tener un evento. Por ejemplo, ¿cuál es la frecuencia de que las pelotitas hayan caído en esta posición, en la posición número 1? La frecuencia fue de 2 porque cayeron 2 bolitas en la posición número 1. ¿Cuál es la frecuencia
de que las pelotitas cayeran en la posición número 5. La frecuencia fue de 74, ya que 74 pelotitas fueron a caer allá. Entonces, lo que vamos a hacer es una tabla en donde nosotros vamos a empezar a escribir esas frecuencias. Vamos a tener que poner por acá en nuestra tabla una columna que se va a llamar posición. Y obviamente tenemos que enumerar todas esas posiciones. Vamos a escribir desde el 0 hasta el 11. Una vez que ya tenemos la columna de posición, vamos a escribir nosotros o vamos a tener que añadir una columna más que va a ser la columna de frecuencia absoluta. Esa frecuencia la vamos a definir nosotros como F subíndice I, ya para que de una vez ustedes sepan que la frecuencia absoluta, que recuerden, es la cantidad de repeticiones que vamos a tener de un evento, siempre va a estar definida por la variable F subíndice I. Y vamos a ir anotando todas estas frecuencias que nosotros pues obtuvimos en el experimento del simulador que estábamos utilizando. Si se dan cuenta, en la posición 0 no cayó ninguna pelotita, así que vamos a tener que escribir una frecuencia de 0. En la posición 1 cayeron 2 pelotitas, entonces vamos a colocar un 2. Lo mismo vamos a hacer con la posición número 2, cayeron 10 pelotitas, pues vamos a escribir un 10. Nos vamos con la posición número 3, cayeron 22 pelotitas. Y así en lo sucesivo con cada una de las posiciones que nosotros tenemos en ese experimento. Para retroalimentar, recuerden que dijimos que la posición va a ser únicamente los lugares que nosotros habíamos definido en donde iban a caer, o los recipientes o contenedores en donde iban a caer esas pelotas, mientras que la frecuencia absoluta iba a ser el número de repeticiones o las veces en las que las pelotitas caían en esa posición. Solamente para que quede claro, recuerden, frecuencia absoluta es el número de repeticiones en las que se observa el evento simple. Ahora bien, nosotros vamos a conocer por aquí el concepto que se llama probabilidad frecuencial, que no es más que el cociente de la frecuencia de cada uno de estos eventos dividido entre el número total de las veces que se hizo este experimento. En nuestro caso, ¿cuántas veces se hizo el experimento? El experimento se hizo 300 veces, así que vamos a tener que calcular algo que se llama frecuencia relativa o también se conoce como probabilidad frecuencial. Vamos a decir que es F subíndice R, aquí le vamos a poner frecuencia relativa. Y para poder calcular la frecuencia relativa, siempre va a ser el cociente de la frecuencia absoluta dividido entre el número total de datos. En este caso, el número total de datos es n, que como bien les dije al principio, es de 300. Entonces, vamos a llenar esa tabla para que ustedes vean y observen cómo lo vamos a hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para calcular la frecuencia relativa? Aquí vamos a poner frecuencia relativa o frecuencia subíndice R. Para esto nos vamos a apoyar de nuestra calculadora. Recuerden que va a ser la división de cada una de estas frecuencias entre el total de datos, que habíamos dicho que era 300. Si nosotros dividimos 0 entre 300, nos va a dar obviamente 0. Después tendríamos que seguir con el de 2. Dividimos 2 entre 300. Y eso nos va a dar un total de 0.0066. Únicamente vamos a utilizar 4 decimales. Más adelante vamos a hablar acerca del redondeo de decimales. Para el siguiente tendríamos 10, así que vamos a dividir 10 entre 300 y eso me daría una frecuencia relativa de 0.0333. Hacemos lo mismo con el siguiente, 22 entre 300 para que nos dé 0.033. Hacemos lo mismo con el siguiente, con el de 41, dividimos 41 entre 300 para que nos dé 0.1366 y así con cada uno de los valores que nosotros tenemos. Una vez que nosotros terminamos de calcular las frecuencias, pues básicamente lo que acabamos de calcular es lo que bien les decía la probabilidad frecuencial, pero para que nosotros tengamos un mejor panorama de cómo es la probabilidad frecuencial que acabamos de calcular, vamos a calcular el porcentaje. Para poder hacer esto en cálculos de porcentaje, prácticamente lo que tendríamos que hacer es multiplicar todo ese resultado por 100 y con eso ya tendríamos el porcentaje de las frecuencias relativas. Si yo lo hago, en el primero de los valores obviamente sería 0 por 100, nos daría 0. Para el siguiente, 0.0066 por 100 va a ser
0.66. No es necesario que utilicemos la calculadora, como estamos multiplicando por 100 y 100 tiene únicamente dos ceros. Lo que vamos a hacer es recorrer este punto dos cantidades hacia la derecha. Por lo tanto, en el siguiente me tendría que dar 3.33. En el siguiente, si yo recorro el punto decimal dos lugares hacia la derecha, me daría 7.33. Para el siguiente, si lo recorro dos lugares hacia la derecha, sería 13.66. Si hacemos lo mismo con el siguiente, 24.66, 24, 15.33, 8.33, 2.33 y 0.33. Y por último, el 0. Recuerda que lo único que hicimos fue recorrer el punto decimal dos lugares hacia el lado derecho. Y con eso ya tenemos una pequeña tabla que, bueno, únicamente faltaría que le pongamos aquí unas líneas para que nos quedara mejor presentada, y con eso ya tendríamos calculadas nuestras frecuencias absolutas del experimento que hicimos para 300 pelotitas en la máquina de Galton. También tenemos el cálculo de nuestra frecuencia absoluta relativa, que no es más que el cociente de la frecuencia absoluta entre el número total de datos, y por último el porcentaje de esas frecuencias, que recuerden que fue este valor multiplicado por 100. ¿Y qué quiere decir este porcentaje? Bueno, quiere decir que, que nosotros tenemos en la posición número 5, tenemos el 24.6% de probabilidades de que al lanzar una pelotita desde aquí arriba caiga precisamente en esa posición. Si ustedes están observando, las probabilidades que tenemos en los extremos viene a ser 0 y están muy chiquitas. Vean las que es de 0.66, 3.33, 2.33, etcétera. Y conforme se van acercando hacia la parte central o hacia las posiciones centrales, las probabilidades de que haya una pelotita en esa posición son más altas. Tal como lo habíamos predicho, esto que nosotros estamos calculando se llama también probabilidad teórica. Ahora va a ser tu turno. ¿Qué tienes que hacer? Entrar a este simulador. Y lo vas a hacer el experimento para la cantidad de valores que tú quieras. Solamente te pido que sea con n mayor a 100, no lo hagas con n menor a 100, pueden ser 110, 120. Y me tienes que entregar como actividad esta tablita que tenemos por acá, en donde me pongas la columna de posición, frecuencia absoluta, frecuencia relativa y por supuesto el porcentaje de esas frecuencias que acabamos de calcular. Y bueno, eso sería todo en este video. Espero que te haya gustado. Si tienes alguna duda, me lo puedes dejar en los comentarios y nos vemos en el próximo video.